sistemas, en bases de datos, bien, en estructuras de datos, se utiliza el tema grafo y en particular árboles. Como le decía recién, los árboles son particulares grafos. Bien, ya le voy a presentar el concepto cuando llegue el momento. ¿Estamos? Bueno, y entonces, esto, el señor Euler, año 1736, inicia el tema. El tema, entonces, hoy por hoy tiene muchísima importancia. Miren, este es un programa, el GEPI, ya le voy a buscar la dirección para que lo puedan descargar. Es este programa lo descubrí hace un par de años. Y es un programa que nació para el estudio, para el análisis de las redes sociales. ¿Qué tienen que ver las redes sociales? Pues las redes sociales son grandes grafos, a donde las personas son los puntos y las aristas indican quién es contacto de quién sigue a quién. ¿Me entienden? Bueno, este programa, el GEPI, yo tenía pensado darles tal vez un taller. Lo más seguro que cuando nos acerquemos a noviembre le puedo enseñar lo que yo sé, digamos. Nace con esa iniciativa, pero por supuesto sirve para el análisis de cualquier otro grafo. Bien, incluso nos permite crear nuestro propio grafo. Muchos dibujitos de lo que ustedes ven en el material teórico los hice con ese programa. Bien, lo descubrí de casualidad porque estaba un poco medio cansada de hacer los dibujos de los grafos con las herramientas del Word. Digo, bueno, no puede ser, tiene que existir algo que lo haga por mí. Y entonces este programita es muy bueno. Bien, sigamos. Entonces, de ahí la importancia, chicos, del tema grafos. Vamos entonces ya a meternos en lo matemático. Son conceptos matemáticos. Ustedes dirán, ¿un dibujito es matemático? Sí. Sí, porque no tienen, de este dibujo, yo no lo miro a este dibujo en su aspecto geométrico. A mí no me interesan ni posiciones, ni distancias. A mí lo que me interesa es quién está conectado a quién. Me interesan las relaciones. Entonces, acá hay conjuntos involucrados. Bien, entonces el concepto de grafo tiene que ver con la teoría de conjuntos, que por eso la damos en la unidad 2. Ustedes vieron cómo empezamos con conjuntos desde cero, porque hay una gran falencia en ese tema. Bueno, dice definición de grafo no dirigido o simplemente grafo. O sea, cuando yo diga grafo a secas, es que se trata de un grafo no dirigido. Bueno, supongamos dos conjuntos finitos, que vamos a representar con B y A, se llama grafo a toda terna G compuesta por B, A y Φ, tal que B no es vacío. B es un conjunto no vacío. ¿Bien? Y sobre A, fíjense, no digo que no tenga que ser vacío. Bien, A puede ser vacío. Y Φ es una función. Phi es una función. Esta simbología de poner acá un nombre, luego acá un nombre, dos puntos, acá otro nombre, acá una flecha, acá otro nombre, se utiliza para función. Este es el nombre de la función, este es el conjunto de partida y este es el conjunto de llegada. Bien, es algo que ustedes, por ejemplo, en análisis matemático, ya lo han aprendido. Estas serían funciones cuyo dominio son números reales y cuyo rango también. Bien, entonces, acá, ¿qué es lo que tienen? Dice una función phi, bien, cuyo dominio es el conjunto A, el segundo conjunto, y cuyo rango, cuyo codominio es este conjunto que llamamos B cuadrado, bien, y dice B cuadrado, ¿qué es B cuadrado?
son los subconjuntos de B con uno o dos elementos. Simplemente. Entonces, miren lo que estoy diciendo acá, bien, lo que estoy diciendo acá es que la función esta phi, a cada elemento de A le va a hacer corresponder uno o dos de B. Entonces, por ejemplo, supongamos que A pertenezca al conjunto A y, por ejemplo, B1 y B2 pertenezcan a B, entonces phi de A va a ser igual a el subconjunto de dos elementos B1, B2, o B1, B3, o B2, B3, o también puede ser un elemento, así, un conjunto de A1. Bien, eso es lo que estamos diciendo con esta notación, ¿no? B al cuadrado son conjuntos de elementos de B formados por uno o dos elementos. A los elementos de B se les llama vértices o nodos. Y a los elementos de A se les llama aristas, lados o arcos. Y a phi se les llama función de incidencia. Y entonces, volviendo a leer esto, phi, ¿qué es? Es una función tal que a cada arista le hace corresponder un subconjunto de uno o dos vértices. ¿Bien? Ahí tienen ya mejor expresado quién es phi. Es una correspondencia, es una función que asigna a cada arista un subconjunto de vértices. ¿De cuántos vértices? De uno o dos vértices. ¿Bien? Bueno, veamos un ejemplo. Supongamos que este sea el conjunto B, tiene tres elementos, tres vértices, y el conjunto A tiene cuatro aristas. Entonces, ¿quién es phi? ¿Quién es phi? Bueno, yo la elijo, ¿no? Phi es un dato. Entonces, yo elijo acá, caprichosamente, obviamente, elijo acá esta correspondencia. O sea, phi le tiene que hacer asignaciones a cada uno de los elementos de A. O sea, tiene que existir una phi de A1, un phi de A2, un phi de A3, un phi de A4. A cada valor del dominio le tienen que dar una imagen. Esas imágenes, acá, las estoy eligiendo caprichosamente. Podría haber hecho otra elección. ¿Bien? Lo que también es cómodo es presentar esto, porque imaginen que tengan 20 aristas. Esto sería un listado de 20 asignaciones. Entonces, lo que es cómodo es presentarlo por medio de una tabla. Una tabla. ¿Bien? Entonces, este dato lo vemos acá. Estamos diciendo, a 1 le va a corresponder el par de vértices B1, B2. Este dato lo ven acá. A A2 le va a corresponder el conjunto formado por B3. A A3 le va a corresponder B1, B3. A A4 le va a corresponder B2, B3. ¿Bien? Son dos formas de presentar y esto muy, muy usado en la práctica, así que, porque es cómodo. ¿Bien? Bueno, y entonces, cuando tengo las tres componentes, vértices, arista y función, es que tengo un grafo. Bien, no puede faltar ninguna. No basta con tener vértices y aristas, porque phi es lo que estaría indicándome cómo se relacionan vértices y aristas. Hace falta la función de incidencia. Bien, bueno, este es un grafo. Bien, esto es un grafo, es un combo de tres componentes, vértices, aristas y función. Ahora, que lo más conocido muchas veces sea la representación gráfica, es cierto. ¿Qué hacemos? Elegimos, sin importar
posición. Acá no tenemos plano cartesiano, no tenemos coordenadas. ¿Ah? Acá dibujamos 3 puntos o 3 círculos, como hago yo, me gusta más, me gusta cómo quedan el aspecto, o si quieren poner así, B1, B2, así, puntos, elijan como quieran. Bien, a mí me gustan los circulitos. Y con líneas indicamos quién le corresponde a quién. Bien, a uno le corresponde B1, B2. Entonces, ¿cómo indicamos esto? Haciendo una línea que conecte a uno con una línea que se va a llamar A1 que conecten a B1 con B2. Bien, ¿podría hacer yo la línea así? Sí, porque no importa la forma. ¿Me entienden? Tranquilamente podría haber hecho esto. B1, B2, ahí los conecto. O podría hacer así, que vaya así, vuelva grande. No, no nos compliquemos. Tenemos que presentar la gráfica lo más sencilla posible. Entonces, no es haciendo ni curvas grandes, ni curvas rebuscadas que lo voy a lograr. Son curvas sencillas o rectas, o líneas rectas. A2, aquí está A2. A2 sería una línea, fíjense en A2, es una arista que tiene nada más que ver con B3. ¿Y cómo la represento? Como una arista que sale de B3 y entra a B3. Bien, enseguida en una definición que viene explicamos que a esto le llamamos lazo o bucle. Bien, A3, B1, B3. Ahí está A3 conectando a B1 con B3. Y A4 a B2 con B3. Bien, perfecto. ¿Podrían no poner la etiqueta de las aristas? Sí, podrían, para dejarlo más limpito al grafo, al dibujo, digamos, no poner lo que sí no debe faltar es la etiqueta de los vértices. Pero a ver, si yo tengo la tabla, bien, y digo acá que hay una arista que conecta B1, B2, ya sé que ¿cómo se llama? Se llama A1. ¿Me entienden? Entonces aquí podría dar por sobreentendido el nombre de la arista, porque hay una sola arista que conecta B1 con B2 en este caso. Bien, entonces se van a encontrar con las dos situaciones. Grafo con las aristas con etiquetas o sin etiquetas. A veces no hace falta. Bien. Miren, una recomendación. Cuando a veces en los exámenes finales decimos que nos definan grafo, el alumno nos dice, bueno, un grafo es un dibujo como este, y nos hacen un dibujito. Y le decimos, no, ¿cuál es la definición? Y no nos entiende lo que le estamos pidiendo. Eso, un dibujo. No, la definición es esta. Intervienen 2 conjuntos y una función. Condición que los conjuntos sean finitos. Condición que el conjunto de vértices no sea vacío. Y la función phi, ¿cómo es? Bien, esto es la representación gráfica de un grafo. ¿Se entiende? Bien, es lo mismo que si yo fuera profe de biología y les digo, defina árbol, y ustedes me dicen, bueno, un árbol es esto. ¿Estaría bien? Si yo, como ustedes rindiendo la materia biología y les pido, defina árbol, me hacen un dibujito, una representación gráfica de un árbol. Esta no es la definición. Esta es apenas una representación gráfica. Entonces, tienen que hablar con términos de biología para definir árboles. Bien, que honestamente no sé la definición. Bien. Bueno, a raíz de esa gran definición se desprenden otras definiciones. Otras definiciones vendría a ser, se desprende un cierto léxico. Bien, porque a ver, las aristas
que tienen que ver con los vértices. Y entonces, por ejemplo, ¿qué decimos de los vértices? Que son los extremos de una arista. ¿Qué decimos de la arista? Que incide en un vértice, ¿me entienden? Entonces, por ejemplo, acá, mirando este ejemplito ahora, yo digo que los vértices B1 y B2 son los extremos de A1, que los vértices B1 y B3 son los extremos de A2, que A1 incide, bien, en B1 y en B2, A2 incide en B1 y B3. Otro concepto, la adyacencia. ¿Cuándo decimos que dos vértices son adyacentes? Cuando entre ellos hay una arista. Entonces, por ejemplo, B1 es adyacente a B2 porque entre ellos hay una arista, B1 es adyacente a B3, B2 y B3 no son adyacentes, B4 no es adyacente a nadie, ¿bien? Ahí está, la palabra adyacencia es aplicada a los vértices entre los cuales no existe entre los cuales existe una arista, ¿bien? Vamos al próximo, lazo. Lazo es cuando tengo una arista asociada a un solo vértice, ¿bien? Como recién en el ejemplo. ¿Qué pasa si tengo dos aristas a la cual le corresponden los mismos vértices? Que no ha sido el ejemplo que he dado, ¿no? Tengo dos aristas a la cual le correspondan los mismos vértices. Por ejemplo, acá, supongamos que tenga yo acá una arista A3. Entonces van a tener phi de A1 igual a B1, B2. Phi de A3 igual a B1, B2. ¿Bien? ¿Ven? ¿Le corresponden los mismos vértices? Entonces, ¿qué digo de estas aristas que tienen las mismas imágenes, tienen los mismos extremos? Digo que son paralelas. Paralelas. Aristas paralelas. ¿Bien? Y aquí, por supuesto, que estamos abusando del concepto de paralelismo que ven en geometría. Acá, realmente, no es el paralelismo euclidiano entre rectas. Uno habla de rectas paralelas, aquellas que no se intersectan. Acá no, es un abuso de la palabra paralelo. No es un paralelismo geométrico. Esto es paralelismo en gráfico. Cuando simplemente inciden, dos aristas que inciden en los mismos vértices. ¿Bien? Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que no incidan en los mismos vértices, pero que a su vez sí tengan un vértice en común. Por ejemplo, miren, acá voy a ver phi de A2. Phi de A2 es B1, B3. ¿Bien? Intersecten phi de A1 con phi de A2, o sea, esos dos conjuntos. B1, B2, intersección B1, B3. ¿Cómo se intersectaban conjuntos? Unidad 2. Había que buscar qué cosa. Los elementos. Los elementos en común comunes. entre dos grupos. ¿Están ahí, chicos? Sí, profe. ¿Qué elemento Sí, hay en profe. común entre estos conjuntos? B1. B1. Bien. Y eso es distinto del vacío. Distinto del vacío. ¿Bien? Bueno, ¿qué digo de estas aristas? De que no tienen la misma imagen, pero sí comparten un vértice. A1 y A2 comparten un vértice, comparten un extremo, B1. A3 y A2 comparten un extremo, B1. Bueno, ¿qué digo de esas aristas que son adyacentes? ¿Ah? Aristas adyacentes. ¿Estamos? Entonces, si yo les digo, denme en el listado de las aristas adyacentes a A2, serían A1 y A3. Supongamos que hubiera acá una arista. Le llamemos A4. ¿A2 y A4 serían adyacentes? No. No, porque no comparten ningún extremo.
no tienen un extremo en común. ¿Bien? Bueno, aristas adyacentes. Aquel vértice que no es adyacente a ningún otro se dice vértice aislado. B4 es vértice aislado. Supongamos que haya una arista en B4, sigue siendo aislado. Porque lo que tengo que ver es que sea o no adyacente a otro, no consigo mismo, a otro. Bien, entonces B4 por más que tenga lazo, sigue estando aislado. Bien, llamamos grafo simple a los grafos que no poseen lazos ni aristas paralelas. Grafo simple es un grafo sin lazos y sin aristas paralelas. Bueno, entonces, al tener arista paralela, no es grafo simple. Tal como está. Si borro a 3, ¿se acuerdan que al principio no estaba? Lo puse después. Ese sería un grafo simple. Un grafo sin lazos y sin arista paralela. ¿Bien? Y en las aplicaciones lo más común es que nos aparezcan grafos simples, ¿no? En caso contrario se va a decir multígrafo, es como decir un grafo complejo. ¿Bien? Complejo o multígrafo. ¿Se acuerdan que el conjunto de aristas podía ser 0? Si tienen un solo vértice y ninguna arista, se llama grafo trivial. Un solo nodo es un grafo trivial. Ustedes dirán, ¿y para qué sirve? Es que en realidad todo nace así, con grafos triviales, o enseguida voy a ver con grafo vacío. Imaginen que yo, en el inicio de mi empresa, estoy sola, ¿bien? Y entonces soy yo, ahí solita, con mi empresa. La única que estoy soy yo. Pero después empiezo a tener socios, empiezo a tener clientes, empiezo a tener proveedores y me relaciono con otras personas. Y ahí el grafo va a llenarse de nodos. Pero en un principio estoy solita. Entonces todo nace como una cerillita. Todo nace a partir de uno o dos vértices, de uno o más vértices. Un grafo con n vértices, por ejemplo acá tengo 3 vértices, y 0 aristas, se llama grafo vacío. Grafo trivial es un solo nodo, sin aristas. Y grafo vacío es n nodos, sin aristas. ¿Bien? Imaginen ahí 3 personas en la red y quiero representar en la red social y quiero representar los contactos que ella tiene. Acaban de ingresar a la red, todavía no tienen ningún contacto. Entonces, por ahora esas 3 personas son un grafo vacío. Después, cuando comiencen a conectarse, obviamente se va a llenar de aristas. Bueno. Les quería mostrar. ¿Cómo la llevan, chicos? He parado el video. ¿Lo están escuchando bien? Sí, Bien, profe. ¿Bien? Sí. profe. Sí, seguimos escuchando entonces. Cualquier cosa, estoy acá. Una página, porque les decía de los grafos simples, y hay una página que también la descubrí de casualidad, que grafica grafos simples, y que muchos dibujitos que también los hice con esa gráfica. Tiene sus limitaciones. Miren, la página se llama, ya les paso para que jueguen un poco con ella. Ahí está la página. Es un graficador de grafos online, ¿no? Miren, ahí tengo graficado, acá me dice el detalle. Es un grafo de 16 vértices. Aquí puedo mostrar las etiquetas. Bien, puedo mostrar las etiquetas del grafo, lo puedo mover. Fíjense en cómo yo muevo, pero las aristas acompañan al movimiento de tal modo que ninguna arista deja de incidir en el vértice que incidía. Bien, miren, a lo mejor ahí los mareo un poco, puedo hacer esto y dejarlo estático, ¿no? Lo puedo dejar estático, ¿ven? Como yo, al mover un nodo, como no importa la posición, la forma, las longitudes,
lo único que importa es quién incide o quién es adyacente a quién. Bien, las aristas acompañan a mi movimiento. Perfecto. Tiene también esto para colorear. Esto de colorear vamos a ver en la clase que viene. Tiene su importancia. ¿Por qué se coloreó así? Y miren, acá tienen otro ejemplo, ¿no? Acá tengo, miren, 16 vértices y 2 colores. Y acá tengo otro ejemplo, miren, acá tengo para darle menos atracción y más repulsión. Bueno, acá tengo 5 vértices, miren, un hermoso pentágono con todas sus diagonales. Bien, y miren, lo coloreo y tiene 5 colores distintos. ¿Lo ven? Ahora, pucha, ¿cómo es el criterio para dibujar entonces? Recién tenía 16 vértices y este programa utilizó 2 colores y ahora que tengo 5 vértices, utiliza 5 colores. Bien, ¿cuál será el criterio? Ya lo vamos a descubrir. Bien, acá tengo lo que llaman un octaedro. Bien, 3 colores. 6 vértices, 3 colores. Bueno, ¿qué otra cosita les quería mostrar? Que podrían ustedes, bueno, ahí hay varios ejemplos, ¿ah? Ahí hay varios ejemplos. Por supuesto, hay grafos que son muy grandes, entonces manejan esto para que quepa en la... ¿Cuál es la limitación de esto? ¿Cuál es la limitación de esto? De que es solo para grafos simples, no es para graficar lazos ni lados paralelos. Y la otra limitación es que las etiquetas son números naturales. Sí. No se puede etiquetar acá con letras. ¿No? Así que yo muchas veces hice estos dibujitos, aproveché estos dibujitos que ya estaban dados y lo ponía sin la etiqueta, ¿no? Y después iba a un editor de dibujos y aquí le sobreescribía una letra cuando lo que me interesaba o necesitaba, digamos, etiquetar con letras. Bueno, ¿cuál es la otra ventaja que tiene esto? Que pueden hacer ustedes su propio grafo. ¿Cuál es la sintaxis? Supongamos que digo 2 vértices. Ponen así 2 puntos, 2 vértices, 2 puntos, y tienen que poner así, supongamos. Primero hay que aceptar que los vértices entonces se van a llamar 1 y 2. ¿Ah? Están etiquetados con números naturales. Entonces van a poner así 1-2 para decir que tienen que ser 2 vértices que están conectados. ¿Bien? Entonces ahí está. ¿Bien? ¿Ahí están? ¿Estamos? Ahí está. Quiero 3 vértices. Bien, 3 vértices. Ajá, ahí está. Y una arista. Bueno, ahora quiero que se conecten. Pongo 1-2 en la arista 1-2. Pongo una coma y voy a poner 2-3. Bien, 2-3. Ahí está. No me gusta esta forma. Lo dejo ahí fijo y lo voy a poner así. Bien, o como quieran. ¿Estamos? Entonces ustedes pueden crear su propio grafo acá. Así como se ponen las instrucciones, primero la cantidad de puntos, de vértices, y luego separada por coma y con un guioncito las aristas. Bien, así que ahí tienen para jugar un rato si quieren. Lo voy a usar más adelante a este graficador para mostrar el concepto de isomorfismo que les cuesta un montón. Bien, entonces me va a ayudar este graficador. Bueno, sigamos. Otros conceptos. El concepto de grado. A ver, miren. Vuelvo a este ejemplito. ¿Se recuerden cómo comenzó todo esto, no? Todo esto comenzó con Euler, que se quería mover en un grafo, porque para Euler las aristas eran puentes, y él quería pasar por todos los puentes. Bien, y entonces, sin repetir puentes, entonces los puentes eran las aristas que incidían en un vértice. Entonces,
si teníamos 3 aristas incidiendo en un vértice, significa que ahí hay 3 puentes. Y yo tengo que pasar por todos los puentes. Entonces, la cuenta de cuántas aristas inciden en un vértice es vital si me quiero mover. Por ejemplo, acá, si yo tengo B4 y no tengo ninguna arista que le llegue a él, no voy a poder llegar jamás a B4, porque no hay ninguna arista que le llegue. ¿Me entienden? Y si ahora pongo una arista, yo digo sí, si estoy en B1 puedo llegar a B4, tengo allí, bien, una manera de llegar a B4, porque en B4 incide una arista. Bien, bueno, entonces, vamos de a poquitito. La cuenta de la cantidad de aristas que inciden en un vértice es vital. Bien, a la hora de moverme en un grado. Y esa cuenta se llama grado de un vértice. Se llama grado de un vértice y se va a denotar con el G de B a la cantidad de aristas que inciden en un vértice, contando los lazos por 2. O sea que el grado es una función, ahí está, es una función que a cada vértice le asigna un número, natural o 0. ¿Bien? Contando los lazos por 2. Entonces, vamos a este ejemplito y miren, y a propósito, digamos, voy a poner acá un lazo. ¿Bien? Bueno, entonces, grado de B1, 2, ¿verdad? ¿Cuántas aristas inciden en B1? 2. ¿Cuántas aristas inciden en B2? 1. ¿Cuántas aristas inciden en B3? 1. ¿Cuántas aristas inciden en B4? 2. ¿Bien? Ahí están los grados. ¿Bien? Bueno, este concepto nos va a acompañar por el resto de la unidad porque tiene que ver con muchos conceptos posteriores. Bien. Ahí hay una propiedad que es muy importante de los grados. Siempre la suma de los grados va a dar el doble de la cantidad de aristas. Siempre. ¿Por qué? Porque cuando sumo grados, y que cada grado cuenta aristas, estaría sumando cantidad de aristas. Pero claro, a cada arista la estoy considerando 2 veces, cuando incide en uno y cuando incide en el otro. Por eso es que la suma de los grados, que hay muchos dicen, bueno, si cuenta aristas, ¿por qué no pone simplemente A? ¿Por qué el 2? ¿Por qué el numerito 2? Porque los grados cuentan la cantidad de aristas. Entonces, al considerar todos los vértices, a cada arista la estaría considerando 2 veces cuando incide en cada uno de sus extremos. Aún el lazo incide 2 veces en el mismo vértice. Bien, por eso es que esta suma siempre va a dar la cantidad de aristas duplicada. ¿Lo comprobemos acá? Acá. ¿La comprobemos a esa propiedad? Suma de los grados de los vértices es 2 más 1 más 1 más 2, y esto te queda 6, y el doble de la cantidad de aristas, ¿cuánto es? ¿Cuántas aristas hay acá? 1, 2, 3, ¿bien? El doble de 3 es 6. Se cumple. ¿Bien? 2 por 3, 6, y la suma de los grados ya también dio 6. Siempre se va a cumplir. Bien, eso es una propiedad. Bien. Y miren, hay muchos ejercicios a donde usamos esta propiedad. Supongamos que yo les diga, ¿se puede dibujar? ¿Ah? ¿O existe? Existe un grafo con 3 vértices y con 3 vértices y tal que el grado de B1 sea 5, el grado de B2 sea 1 y el grado de B3 sea 3.
Y bueno, entonces, capaz que el despistado se pone a tratar de dibujar. Y dicen, bueno, 3 vértices, bien, 3 vértices, supongamos que este sea B2, este sea B1, B2, B3, y entonces digo grado de B2, 1, significa que acá va a ir una arista, en B2 una arista, grado de B1, 5, y entonces le tengo que poner una cantidad total que, a ver, acá podría poner un lazo, ahí va a ser 5, bien, y entonces el grado de B3 tiene que ser 3, y si pongo esto aumentaría el grado de B2, y si pongo esto aumentaría el grado de B1, y si pongo esto el grado de B3 sería 4, no 3. Bueno, uno dice, hice mal, borré, y lo volvamos a intentar hacer. Y así, y lo volvés a intentar, y lo volvés a intentar, y la cuestión es que no te va a salir. ¿Por qué? Porque no existe. Por más que lo intenté toda la tarde, no existe. ¿Por qué? Porque la suma de los grados tiene que dar par. Esto es un número par. 2 por alguien. Entonces, la suma de los grados acá es 5 más 1 más 3. La suma de 3 números impares nunca es par. Esto te da 9. Impar. Así que, ¿cuál es la...? Simplemente con esto ya digo, no existe. O sea, me preguntaban acá, ¿existe un grafo con esta característica? Y la respuesta es, no existe. Porque la suma de los grados no puede ser impar. ¿Estamos? Entonces, esa es un buen ejercicio, digamos, para que apliquemos esa propiedad. A veces en el banco de preguntas le pongo así, miren, le pongo así. Grado de B1, 501, grado de B2, 123, grado de B3, 313. Y creen de que, y algún chico cree que estoy esperando que dibuje el grafo. Imagínense en grado de B1, 501. Y la respuesta es, la suma de estos números es impar, porque impar más impar más impar es impar. Y entonces no existe. Y entonces cuando ustedes vean números grandes, chicos, piensen que no estoy esperando que dibujen y que respondan a la pregunta intentando dibujar el grafo. Piensen de que hay una propiedad que los puede ayudar a decidir si eso existe o no existe. Bien. Bien. Vamos a la actividad 5.1. Dice, sea G el grafo formado por, ¿verdad? 6 vértices y 12 aristas. 12 aristas y la función phi dada por esa tabla. Responder cada una de las siguientes preguntas y justificar la respuesta. Bien. Quiero que vean que en el enunciado jamás les pido que dibujen el grafo. Eso es porque puedo responder a esas preguntas con solo mirar la tabla. Y así lo vamos a hacer. Después voy a dibujar, o vamos a dibujar, para constatar nada más. ¿Bien? Para visualizar. Pero quiero que sepan de que cada una de estas cosas, propiedades, se traducen, se leen, se dejan leer en la función de incidencia. Que no me hace falta dibujar. Digo esto porque después en el banco de preguntas van a tener algo parecido y van a perder tiempo dibujando, cuando a lo mejor simplemente yo les diga, F es adyacente a E, y entonces dicen, ¿qué tienen que hacer? No dibujar todo el grafo. Si la pregunta nada más es, ¿el vértice F es adyacente a E?
tienen que ver si hay una arista que los conecte. Entonces van viendo, ¿está la pareja FE? Sí. Entonces la respuesta es sí, nada más. Y no tengo que estar dibujando. ¿Bien? Bueno, dice, es un grafo simple. Los grafos simples eran aquellos que no tenían lazos ni arista paralela. Veamos si hay lazos. Lazos es cuando vos tenés que hay una arista a la cual le corresponde un solo vértice. ¿Bien? O sea, tiene que ser un conjunto de un solo vértice. Acá hay dos, dos. ¿Hay de uno? No. No hay lazos. ¿Hay aristas paralelas? A ver, la arista A1, que conecta los vértices A y B, ¿tendría una paralela? Tengo que fijarme si no hay otra arista que tenga la misma imagen. AB. No. AB, busquen AB o BA, obviamente. AB o BA, no. No hay aristas paralelas a esa. Bien, imaginen que están haciendo un programa que hacen la búsqueda y la comparación, bien, en lugar de lo que yo estoy haciendo manualmente. A2 tendrá una paralela, A2 conecta los vértices A y C. ¿Hay AC o CA? No. Veamos acá, A3, que conecta a los vértices A y E. ¿Hay AE o EA? No. A4 conecta a A y a F. Bien, ¿hay una arista AF o FA? No. A5, BF, AIFB, no. Bien, y así. Terminan de hacer la búsqueda ustedes, van a comprobar que no hay aristas paralelas. Entonces, sí, pues, no hay lazos ni aristas paralelas. Bien. Dice, ¿cuáles son los vértices adyacentes a F? Recuerden que vértices adyacentes son aquellos que están unidos por una arista. Bien, entonces, por ejemplo, acá yo digo que el vértice A y B son adyacentes. ¿Por qué? Porque hay una arista que los conecta. Bien, pero me pregunta ahora los adyacentes a F. Entonces, busquemos los vértices adyacentes a F. Acá está F. A es adyacente a F. B es adyacente a F. D y E. Bien, esos son los vértices adyacentes a F. Son todos aquellos vértices que con F tienen una arista en común. Son los extremos de una arista. Bien, ahí está, ¿ven? Con solamente, esto podría ser una pregunta de un banco de preguntas, una pregunta de texto, que yo le digo que ingresen por el teclado el listado de vértices adyacentes. Así que bueno, tienen que escribir este listado, una secuencia. Bien, ¿cuáles son las aristas adyacentes a la arista A7? Bien, esta es la arista A7. ¿Qué significa aristas adyacentes? Voy a hacer un dibujito así nomás. Esta arista es adyacente a esta, cuando comparten un vértice en común. Bien, en este caso tengo la arista A7 que incide en los vértices B y C. Entonces, a ver, les hago un ejemplo. A7 va a ser adyacente, bien, la A7 va a ser adyacente a la A1. ¿Por qué? Porque comparten. Porque comparte B. Muy bien. Entonces acá voy a poner A1. Bien. ¿Será adyacente a la A2? Sí. Porque comparten C. Bien. ¿Será adyacente a la A3? No, ¿verdad? No comparten vértice ahí. A la A4 tampoco. A la A5 sí, porque comparten Sí. B. A la A6 Sí. bien. A la 8 no nos olvidemos de que estoy comparando con A7, ¿no? La A7 y la 8 comparten C. La A9 también comparten C.
y las otras no. Entonces, estas serían las aristas adyacentes a la arista A7. ¿Bien? Bueno, y esta es una pregunta, la que viene, una pregunta capciosa. ¿Se verifica la propiedad de los grados? Y la respuesta es sí, simplemente. ¿Por qué? Porque siempre se verifica. La propiedad de los grados, de los vértices de un grafo, siempre se cumple. Lo que podemos hacer es realmente ver qué resulta en este caso cuando armamos la tabla de los grados y sumamos los grados. ¿Bien? Y entonces, ¿puedo ver los grados acá de la tabla? Sí, sí, simplemente. Puedo mirar la tabla y armo los grados. Entonces acá voy a poner vértice y acá grado. Los vértices se llaman A, B, C, D, E, F. Entonces, ¿cómo cuento el grado de A? Busco todas las aristas a donde participa A. Esta es una. Acá otra, otra, otra. Y acá no. Bien, entonces hay 4 aristas que inciden en A. La 1, la 2, la 3, la 4. 4. B. B está aquí, acá, acá y acá. 4 también. C está acá, grado de C. ¿Qué aristas inciden en C? La arista 2 incide en C. La arista 7, A8 y A9. También 4, de casualidad. Grado de D. Busquemos dónde está D. 1, 2, 3, 4. Bien, acá de casualidad, chicos, esto es lo que después vamos a definir más adelante como grafos regulares. Llamamos grafos regulares aquello a donde todos los vértices tienen el mismo grado. 1, 2, 3, 4. Bien, grado de F. Bueno, no sé qué le pasa. Bien. Grado de F. Bueno, sumemos los grados. La suma de los grados es toda esta suma. 4 más 4 más 4, 6 veces. Así que también podríamos, como es una suma repetida, puedo decir 6 veces 4. 24. Y el doble de la cantidad de aristas, ¿cuántas aristas teníamos? Bien, de la 1 hasta la 12. Así que sería 2 por 12. 24. Bueno, por supuesto, se tenía que dar. Si no se daba es porque algún calculito hicimos mal. Bien, porque esta es una propiedad. Las propiedades supuestamente es algo que se cumple siempre. ¿Sí? No sé qué le pasa a mí. No puedo borrar. Bueno. A ver, voy a hacer así. Bien. ¿Qué le pasa? Bueno. No puedo borrar. No, que he borrado todo, no puede ser. A ver, chicos, salgo de la... No sé, que no creo que haya borrado todo. No, me quiero morir. Ahí está, ahí está. ¿Y siguen viendo la pizarra? Todavía no, profesor. Ah, bueno. Bien, vamos a otro concepto. Ah, no. Le decía de que grafiquemos. ¿Ah? Grafiquemos. Generalmente todos los programas de gráficas de grafos hacen lo siguiente. Ponen a todos los vértices
como circunscripto en un círculo. Imaginen ustedes un círculo imaginario, ¿bien? Y lo ponen a los vértices como circunscripto, pero esta es una cuestión nada más estética, ¿no? Esta es una cuestión estética, ¿eh? Pero estas líneas son auxiliares, ¿no? Bien, entonces, porque siempre grafican de un modo armonioso, de un modo que no haya cosas extremadamente grandes o extremadamente chicos, que todo tenga como el mismo tamañito, pero por una cuestión estética. Bueno, y entonces vamos reflejando cada arista. La arista A1 conecta A y D. Bien, la arista A1 conecta A y D. Entonces, línea recta o línea, si quieren así, estamos en lo mismo. A ver, AC. ¿Quieren ponerle etiqueta? Pónganla AE. AF. BF. No. BF. BD. Bueno, BD venía después. BC. CE. CD. DE. DF. Y EF. ¿Bien? Y que por supuesto que todas estas preguntas que ya hemos respondido, la podía responder también mirando el grafo. ¿Bien? Bueno, hagan como quieran. Yo creo que si nada más en mi ejercicio tenía que responder una pregunta que se sacaba de la tabla, que saltaba a la vista en la tabla, y bueno, ¿para qué voy a hacer el dibujo? Si no me lo piden, no lo necesito. ¿Bien? Bueno. Otro concepto. Miren, como para justificar la existencia de este concepto, que es el concepto de subgrafo. Un mapa es un grafo, pero por supuesto que es un grafo a donde se interesan las distancias y la posición. Imaginen el mapa de Tucumán, ¿verdad? Los departamentos, venderse la ciudad, de las ciudades más importantes de cada departamento, o supongamos el mapa de la Argentina, las capitales de cada provincia y las rutas que las conectan. Ese es un grafo. Un mapa es un grafo, pero ahí sí importa, se lo hace a escala, ¿verdad? Ahí sí importa la distancia, y la escala me dice cuánto mide cada, o sea, el dato de la escala me dice por cuánto debo multiplicar cada centímetro del mapa a cuántos kilómetros, digamos, corresponde. Bueno, pero la idea me sirve para lo siguiente. Cuando uno piensa en un mapa, en realidad ese mapa de tu ciudad, de tu provincia, de tu país, pertenece a un gran mapa que sería el mapa mundial, el mapa mundi, como le llamamos. Bien, entonces lo que en realidad nosotros tenemos son submapas. Bien, y cuanto obviamente más precisión necesitamos, y digo, quiero solamente de esta región, ¿verdad? Con todos los detalles, bueno, ese es un submapa que me interesa, lo que es de mi interés. Bueno, una idea similar es el concepto de subgrafo. Todo grafo puede tener no uno, sino muchos subgrafos. Todo va a depender de la cantidad de vértices y aristas que tenga. Y ese concepto también es matemático. Acá está relacionado el concepto de subconjunto. Dice, yo tengo un grafo G de vértices B, aristas A y función phi. Y tengo G1 de vértices B1, aristas A1, función phi1. Voy a decir que G1 es subgrafo de G, si, solo si, dice la definición, se cumplen básicamente dos cosas. B1 subconjunto de D, ¿recuerdan el concepto este símbolo de subconjunto, pudiendo incluso ser iguales,
A1 subconjunto de A. O sea, el conjunto de vértices del más pequeño debe ser subconjunto de vértices, debe ser subconjunto del conjunto de vértices del más grande. El conjunto de aristas del más pequeño, subconjunto del conjunto de aristas del más grande. ¿Ah? Y dice, y Φ1 es Φ. Φ1 es Φ, pero con el dominio correspondiente a las aristas A1. Φ1 es Φ restringida a A1. Bien, prácticamente esto, cuando se cumplen estas dos condiciones, esta ya será por añadidura, ¿no? Esto ya está claro que así va a ser. Bueno, entonces, eso es un concepto de subgrafo. Entonces, por ejemplo, acá tengo 3 ejemplos. Ahí tengo 3 ejemplos. Y entonces digo, este es mi G1. Y entonces voy viendo, los vértices de G1 están en G, ¿me entienden? Los vértices de G1 están en G, E está, sí, A está, sí, B está, sí, o sea que B1 subconjunto de B. Las aristas de G1 están en G, sí, ¿me entienden? Entonces A1 subconjunto de A. Entonces G1 es subgrafo de G. Bien, ahora supongamos que acá en lugar de B hubieran tenido acá F, ¿no? Vértice F. Vértice F. Entonces, en G1 existe un vértice F y aquí no existe vértice F. Entonces, esto no se hubiera cumplido. ¿Estamos? Entonces, la investigación hubiera terminado ahí. Si G1 tiene vértice que en G no están, entonces G1 no sería subgrafo de G. Sería otro grafo, pero no subgrafo de G. Bien, un subgrafo es como una parte de otro grafo, que respeta las incidencias, que los vértices son del grande, las aristas son del grande, respetando la incidencia. Bien, porque, a ver, supongamos que yo tengo acá la arista 1 que conecta a E y a A, bien, y que acá esta arista no exista. Supongamos que esta arista no exista, y que esta se llame A1. No, bueno, por más que acá exista algo que se llame A1, no conecta los mismos vértices. Así que también ahí no se cumpliría una de las condiciones. Bien. Bueno, o miren este segundo ejemplo, si se cumple. Y miren acá A tiene un lazo. Si este subgrafo G3 quiere ser, si este grafo G3 quiere ser subgrafo de G, todas las aristas tendrían que estar. Y acá A no tiene lazo. Bien, entonces aquí no se cumpliría que el conjunto de aristas del grafo G3 sea subconjunto del conjunto de aristas del grafo grande, porque hay aristas en G3 que no están en A. ¿Se entiende la idea? Es un concepto muy sencillo. Bien sencillo. Es un concepto bien sencillo que está relacionado obviamente con el concepto de subconjunto que tanto le dedicamos en la unidad 2. ¿Bien? Bueno. Bien. Actividad. A ver. Bueno. También lo que podemos tener es la necesidad o la posibilidad de crear nuestro propio subgrafo. ¿Cómo es eso? Eliminando vértices o eliminando aristas. Y esta es la notación que se va a usar. Yo tengo un grafo G. Esto. Miren que lo hago más grande. Acá, con un sombrerito. Cuidado el cable. Pero alzalo. Si tuviera alguna rotura. Con el sombrerito indicamos subgrafo y acá, con el subíndice, indicamos que eliminamos. Esto es la notación
para denotar que este es un subgrafo que se consiguió de G, eliminando o suprimiendo el vértice B y todas las aristas que inciden en él. Bien, entonces, ¿qué hago? Elimino B y todas las aristas y me quedo con el resto. Eso que quedó, eso que resultó, es el subgrafo denotado con esta notación. Igualmente se puede suprimir una arista, y entonces, si A fuera una arista eliminada, entonces, acá voy a poner con esta notación, subgrafo de G, que se consiguió de eliminar una arista. ¿Se puede eliminar más de un vértice, más de una arista? Sí, entonces aquí, en vez de una letra que represente a un vértice, voy a poner una letra que represente a un conjunto, o si quieren, van a poner así al conjunto de vértices eliminados, o así, al conjunto de aristas eliminadas. Puedo eliminar más de un vértice, más de una arista. Puedo eliminar lo que quiera. Puedo eliminar de repente todas las aristas, ¿y quién me va a quedar? El grafo vacío. Bien. Dice acá, actividad 5.2. Dado este grafo, que miren, los vértices tienen nombre de letras y las aristas están etiquetadas con números. Bien, las letras son vértices, las aristas son números. Obtener los siguientes subgrafos, dice. G sub 6. G sub C, no 6, G sub C. ¿Qué significa G sub C? Con el sombrerito. Es eliminar C y todas las aristas que inciden en C. Porque no puedo dejar así aristas sin extremos. Tampoco pueden conectar, tampoco pueden imaginar que tengo una arista así que va de B a E, porque eso no existe. Lo que le va a quedar, si ustedes inventan una arista así, en el subgrafo, eso no va a ser. Si ponen una arista así en la respuesta, eso no sería un subgrafo de esto, porque la arista B acá no pertenece. Bien, entonces, forzosamente, cuando se eliminan vértices, hay que eliminar aristas. Bien, entonces me quedo con el resto. Entonces, acá voy a poner acá ya tengo dispuestos los vértices más o menos en la misma posición. Entonces me voy a quedar con la arista que va de A hasta D, de A hasta B, la que va de E hasta F. No estaría el vértice C, bien, no estaría el vértice C, ninguna arista que incidía en C, y esto es lo que me quedaría. Este sería G sub C, o sea, el subgrafo que se obtiene al eliminar el vértice C. Bien, vamos por lo próximo. G sub 8. 8 es una arista, así que tengo que nada más eliminar la arista. Y entonces, ¿qué me queda? Todo lo demás. Esta arista que estaba acá, la elimino. Queda G, aislado. Este sería G sub 8. Bien. Ahora me dice obtener el subgrafo después de eliminar A, E y G. A, E y G. Elimino A y todas las aristas que inciden en A. Elimino E y todas las aristas que inciden en E. Elimino G y la arista que incide en G. ¿Qué me queda? Estos 4 vértices y estas 3 aristas.
que lo que me queda es esto. Esto ya no. Se va el vértice y queda esto. ¿Bien? ¿Bien? Así de sencillo, se crean subgrafos. Te dirán, ¿y qué tiene que ver esto con la definición? No, lo que estoy diciendo es cómo se crean subgrafos. Esto que me queda obviamente cumple la definición, porque los vértices que me quedan son vértices del grafo mayor y las aristas que me quedan son aristas del arista. O sea, porque yo acá en este resultado no agregué ningún vértice más, no agregué ninguna arista que antes no estaba. ¿Me entienden? Entonces lo que me queda acá es subgrafo con certeza, es subgrafo del original. ¿Bien? Bueno, les dejo la otra actividad para ustedes. Recuerden que las actividades están todas subidas en el aula virtual. Bueno, y recuerden que el señor Euler, el iniciador de este tema, de tanta importancia, lo que quería era moverse en su grafo. Bien, y entonces la palabra camino representa ese movimiento. Es una definición matemática. Dado un grafo, se denomina camino, recorrido o también trayectoria en G a una secuencia de n aristas para las cuales existe una secuencia de n más un vértices, tales que cada vértice es adyacente al siguiente. Esto también lo van a encontrar en algunos libros de otro modo, ¿no? Como secuencia de vértices unidos por arista y listo, punto. Bien, la cuestión es que esa secuencia, fíjense en la palabra secuencia, es sinónimo de sucesión. ¿Ah? La palabra secuencia es sinónimo de sucesión, algo que hemos visto en la unidad 4. Bien, entonces yo tengo una sucesión de vértices de tal modo que cada uno es adyacente al que le sigue. Es el primero adyacente al segundo, el segundo al tercero, el tercero al cuarto. Y como todo camino tiene longitud, y la longitud, ¿cómo se va a definir en este caso? Número de aristas que intervengan. Bien, entonces, si tengo n más un vértices, voy a tener n aristas. La longitud entonces va a ser n. Habría entonces una relación entre la longitud y la cantidad de vértices. Es uno menos. Voy a decir que tengo camino cerrado si el último vértice de la secuencia es igual al primero. En caso contrario, abierto. Entonces, por ejemplo, lo que Euler buscaba era un camino cerrado, porque él quería volver al punto de partida. Él quería recorrer todos los puentes y volver al punto de partida. Bien. Entonces, miren, he rescatado este grafiquito de recién, y entonces, por ejemplo, esta secuencia de vértices es un camino, ¿no? Y lo voy a pintar. Comenzamos en A, luego vamos a D, C, E, F, G. Bien, ahí tienen un camino que comienza en A y termina en G, y de longitud, ¿cuánto? ¿Cuántas aristas se han involucrado? 5, ¿verdad? 5. Bueno, constaten, hay 6 vértices. Bien, la longitud es 1 menos que el vértice, que la cantidad de vértices. Longitud 5. ¿Puedo tener camino más largo acá? Y sí, ¿verdad? También podría yo hacer, por ejemplo, después de hacer esta trayectoria, y estoy acá en G, volver, y luego hacer esto y volver a A. ¿Cuál sería acá un detallecito? Que he pasado por esta arista 2 veces. Y esta definición me lo prohíbe. Esta definición me lo prohíbe. ¿Las aristas tienen que ser distintas? No. ¿Me entienden? Entonces, cuando tenemos un camino a secas, puedo repetir arista, puedo repetir vértice. Por ejemplo, acá por el vértice C he pasado 2 veces. Bien. Así que la definición de camino no lo prohíbe. Enseguida vamos a ver caminos especiales, porque recuerden, el señor Euler, por ejemplo, no quería
pasar 2 veces por el mismo puente. Entonces ya nos ponemos exigentes y ya serían caminos especiales. Una cosita, si hubiera aristas paralelas, por ejemplo, supongamos que haya acá una arista así, ¿no? De A hasta D haya otra arista, le voy a llamar 9, ¿no? Entonces, si yo pongo así simplemente AD, para el mismo camino, ¿no? Para el mismo camino, a ver, para el mismo camino que tenía recién. Para el mismo camino que tenía recién. Si yo utilizo esta secuencia, no está claro cómo hago para ir de A hasta D. Porque para ir de A hasta D tengo 2 formas, ir por 3 o por 9. Entonces, acá lo que van a hacer es a esa secuencia de vértices intercalarla, ¿ven? Con las aristas. Entonces, esta notación de intercalar vértice, arista, vértice, arista, vértice, arista, es para cuando hay lados paralelos. Si no hay lados paralelos, si es un grafo simple, con solamente dar la secuencia de los vértices es suficiente. ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando tengan grafo simple, basta con dar secuencias de vértices. ¿Bien? Si tuvieran lados paralelos, van a hacer secuencias de aristas y vértices para indicar por qué lados van. Bueno. Bueno, y le decía yo de que va a ser de interés no repetir cosas. Ya Euler quería no repetir puente. Llamamos camino simple a aquel que no repite aristas. Bien, entonces Euler lo que quería era no repetir aristas. Euler buscaba un camino simple cerrado. Quería salir de un punto, volver a él y no repetir puente. Bien, y podemos ponernos mucho más exigentes, porque tal vez en alguna situación se necesite tampoco repetir vértices. Y entonces le vamos a llamar a ese tipo de camino que no repite ni aristas ni vértices, camino elemental. Imaginen ustedes un grafo un grafo que representa los nodos a sucursales, no sé, qué sé yo, de varios, de una cadena de supermercado, sucursales de una cadena de supermercado, y hay un repartidor que tiene que ir a cada sucursal. Bueno, entonces tiene que elegir la ruta, cómo preparar la ruta de tal modo de cubrir todas las sucursales, volver al punto de partida, pero no necesita pasar 2 veces por la misma sucursal. Porque ¿para qué? Si ya con una vez que pase, deja su producto, ya después no tiene por qué volver. Entonces lo que estaría buscando ahí es un camino cerrado, elemental, porque no quiere repetir ni vértices. ¿Bien? Bueno, entonces miren, por ejemplo, imaginen esta secuencia, en este dibujito, ¿no? A, B, D, E, G, F, D, C, A. ¿Bien? Que si quieren me ayudo con la pintada. A, B, D, E, G, F, D, C, A. Les aconsejo usar el felpone en su práctica. ¿Bien? He salido de A, he vuelto a A. ¿He repetido aristas? ¿He pasado 2 veces por la misma arista? No. Pero sí he pasado 2 veces por el mismo vértice. Por D. El vértice en especial después le vamos a dar un nombre. Este es un vértice especial. Y ahí lo ven a D. He visitado 2 veces D. Entonces, esto que hice acá sería un camino simple, cerrado, pero no alcanza a ser elemental porque he repetido vértice. ¿Bien? Bien. Bueno, ya vamos a tener una práctica, última práctica. Cuando los caminos son cerrados, tienen nombres especiales. Circuitos y ciclos, que en la vida diaria lo usamos mucho.
circuitos turísticos, ¿verdad? ¿Qué es un circuito turístico? Es te sacan de un hotel, te llevan a pasear por todos lados, volvés al hotel y por supuesto que tratás de seguramente no repetir 2 veces el mismo paraje. Bueno, de repente, ¿no? Estas son definiciones matemáticas, ¿eh? Capaz que el circuito turístico sí repiten la estadía, paraje a donde paran a tomar una merienda, qué sé yo. Bueno, pero digo, la palabra circuito la usamos en la vida diaria, ¿bien? Pero tiene su definición matemática, ¿bien? Entonces aquí nos tenemos que ajustar. Un circuito es un camino simple cerrado. ¿Bien? ¿Qué significa? Salgo y vuelvo al mismo lugar, pero sin repetir arista. ¿Bien? Euler buscaba eso. Sus aristas eran puentes. No quería repetir arista. Y un ciclo sería un camino elemental cerrado. También vuelvo al lugar de partida, pero ahí no quiero repetir ni arista ni vértices. ¿Bien? Circuito y ciclo. Entonces, si bien es cierto, están relacionados. Un circuito puede ser ciclo. Sí, ¿verdad? Porque puede o no serlo. Puede serlo o no serlo. Si el circuito, además de no repetir aristas, no repite vértices, pues entonces sería un circuito que se convierte en ciclo. Pero no necesariamente. ¿Ah? Entonces, circuito no implica ciclo. Miren, en el ejemplo de recién tenía un circuito que no era ciclo. Al revés, sí. Si tengo un ciclo, implica que es circuito. ¿Por qué? Porque si el ciclo no repite nada, entonces va a ser circuito también, porque el circuito exigía no repetir arista. Bien, así que no lo tomen a esto como sinónimo. Ciclo es más exigente que circuito. Bueno, y vamos a esto y ahí lo vamos a dejar. Actividad 5.3, dice, dado este grafo, tenemos que acá completar en la tabla, bien, para cada sucesión que me dan de vértices, indicar si es camino simple abierto, si es camino elemental abierto, si es circuito, si es ciclo y su longitud. Por ejemplo, ahí está desarrollado el primer caso. 1, 5, 2, 3, 4. Entonces me voy a ayudar pintando 1, 5, 2, 3, 4. Entonces, ¿es camino del grafo? Sí. ¿Es simple y abierto? ¿Es repetido arista? No. ¿Y es abierto porque no vuelvo al punto de partida? ¿Es camino elemental abierto? También, porque no he repetido ni arista ni vértice. Circuito no lo es, porque no vuelvo al punto de partida. Bien. Y ciclo tampoco. Longitud 4, porque involucra a 5 vértices. Así que longitud 4 o involucra a 4 aristas. Si, por ejemplo, después del 4 yo hubiera hecho esto, 4, 1, o sea, acá un 1, ya hubiera sido un ciclo, ¿verdad? Pero no, bueno, no estamos en esa situación. Bien, veamos la próxima. 6, 3, 4, 5, 3, 6. 6, 3, 4, 5, ajá, pero si no tengo arista que vaya a 5. Y vean acá, vean ahí, 4, 5. Tengo que tener una arista que va de 4 a 5. Así que bueno, acá esta secuencia no es un camino en este grafo. Así que aquí no. ¿Ah? Voy a poner tilde y cruz para decir sí o no. Así que bueno, acá no corresponde nada, porque ni siquiera es camino. Así que no es que toda secuencia va a ser un camino. Tiene que ser una secuencia de vértices adyacentes, y 4 y 5 no son adyacentes. Bien.
Bueno, vamos a la próxima. 1, 4, 1, 4, 2, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 4, 6, 2, miren, he vuelto al vértice 2, y vuelvo a pasar por 2, 4, 6, 1. Bueno, miren, por esta arista pasó 2 veces. Y no hace falta verlo ahí, también la ven acá. Acá tienen 4, 2 y acá 2, 4. Acá me dice que han ido por y no hay arista paralela. Que si hubiera otra arista paralela, uno dice, he ido por distintos rumbos. Pero no hay arista paralela. Entonces, esta secuencia a mí también me dice que se repitió arista. 2, 4, 4, 2. Así que respondamos entonces. ¿Es este camino? Sí, pero no es simple, porque se repitió arista. Y si se repitió arista, se repitió vértice, obviamente. Si uno pasa 2 veces por la misma arista, si pasa por aquí 2 veces, significa que este vértice lo ha visitado 2 veces. Bien, así que hay algunos que preguntan, ¿y qué pasa si se repite arista pero no vértice? No cabe esa posibilidad. De si repetí arista, repetí vértice, sí o sí. Bueno, circuito, para hacer circuito tenía que ser un camino simple, y no lo es. No lo es. Y tampoco es ciclo. Bien, sí le podemos calcular su longitud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, longitud 8. Bien, vamos al próximo. Cinco, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 3, 2, 5, vuelvo a visitar el vértice 5, 3, 2, vuelvo a visitar el vértice 2, 4, 6, 4, 6, bueno. No he repetido arista, no sé si se han dado cuenta. Bueno, primero, sí es un camino, no he repetido arista, sí, no he repetido arista, pero sí he repetido vértices, así que aquí no es camino elemental. No he vuelto al punto de partida, así que no. Longitud, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Bien. Vamos al próximo. Uno, 4, 6. 3, 5, 2. 1. Bien. Hemos vuelto al punto de partida, no he repetido aristas, no he repetido vértices, así que aquí sí, bueno, abierto no lo es, pero sí es cerrado. Es circuito porque no he repetido aristas, pero digamos que es un circuito especial, alcanza a ser ciclo, porque tampoco he repetido vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que aquí 6. Bien. Bueno, chicos, creo que ya con esto pueden ustedes tratar de hacer lo que les quede. Bien. Así que nos vemos en la próxima clase. Ahí les dejo un recreito bastante grande. Bien, para que descansen. Y los espero en clase del viernes. Bien. Me pueden hacer consultas o sea, en la Bueno, clase del viernes chicos, vamos a empezar a hacer el práctico. Paro el video. Bueno, espero que tengan pocas dudas. Bien. Es un tema bastante agradable, ¿verdad? El tema de grafos. Nosotros notamos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Nosotros notamos porque hará 4 años más o menos, o más, teníamos la costumbre de tomar examen final de discreta en forma oral.
bien, y siempre le dábamos a elegir, tomábamos, digamos, aleatoriamente 2 unidades, pero le dábamos una tercera unidad a elegir al alumno. Comenzábamos con esa. Le decíamos al alumno de qué unidad quería comenzar a exponer. Bien, y casi siempre elegían grafos. Bien, y después sorteábamos 2 unidades para que sigan exponiendo. Bueno, ya no tomamos así, no se preocupen. Pero salvo que hubiera poquitos chicos, ¿no? Si hubiera poquitos chicos, o salvo que el alumno lo pida, tomamos oral. Pero voy a esto, que esto de que el alumno siempre quiere exponer grafo nos da la impresión que es de las unidades que menos le cuestan, que más agradable les resulta. Así que sabemos eso. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Porque incluso habiéndola elegido cometen errores grandes. Y es porque la subestiman un poco, creen que es solo dibujitos, qué sé yo, y hay mucha matemática allí. Hay mucha matemática, no es cuestión de dibujar y pasearnos por el grafo y hacer intentos de cosas, hay mucha matemática. Hoy ya vimos, apareció el tema de conjuntos, apareció el concepto de sucesión, bien, el concepto de función, luego va a seguir apareciendo el concepto de función en la otra clase, y propiedades de los grafos que si uno piensa, por ejemplo, que voy a hacer todo el análisis de un grafo con solamente mirar el dibujo, se puede equivocar, porque puede tener unos grafos grandísimos, o sea, miren, en las redes, los grafos de redes sociales son grafos con millones de nodos, bien, entonces no puedo, cuando el grafo es grande, hacer una inspección visual del grafo. Imposible. ¿Bien? Y aún si no es tan grande como ser 1.000.000 de nodos. No, imaginen que tienen nada más, qué sé yo, 100 nodos. Ya ahí nos mareamos. ¿Ah? Si tenemos 100 nodos y 500 aristas y tenemos que pasearnos por el grafo. Bien, entonces no podemos trabajar como intuitivamente o haciendo prueba y error y haciendo todo manualmente. Tenemos que guiarnos de las definiciones, de las propiedades y también de los algoritmos. Bien, para ser eficientes. Y esa es la parte en la que a veces los que desaprueban la unidad de grafo, bien, han subestimado. Bien, no saben las cuestiones, los conceptos matemáticos correctos. Están confundidos, no la tienen en clara. Entonces, simplemente le digo, chicos, esta unidad creo que es la más fácil, pero la subestiman. Entonces, mi consejo es que no la subestimen. ¿Tienen alguna pregunta de lo que han visto? ¿O quieren guardar la pregunta para el viernes que tenemos la práctica? Yo creo que quedó bastante claro, profe. Bueno, si nadie tiene preguntas, entonces nos vemos el viernes, si Dios quiere. ¿Bien? Hasta luego. Bien, profe, hasta luego, profe. Nos vemos. Nos vemos, profe, que lo vaya bien. Igualmente.